Senadora, buen día. Antonio le saluda. ¿Qué pasó con esta ley? Finalmente no se la pudo aprobar. Cuéntenos usted cuáles fueron las observaciones, por qué. Si parece ser una ley que va a beneficiar más bien a nuestros niños, que los va a cuidar, que los va a proteger, ¿por qué no fue aprobada finalmente, senadora? Quisiera, Antonio, establecer una reflexión de fondo respecto a este asunto específico. Lo primero que tenemos que entender como sociedad es que mientras no exista una justicia proba y adecuada que garantice la posibilidad de un proceso corto, con celeridad y sin revictimización, nunca se va a favorecer a las víctimas. En Bolivia, 1 de cada 3 niños va a sufrir algún tipo de violencia sexual. Puede ser quien sea, puede ser tu hijo, tu sobrino, tu sobrina, tu ahijado, tu primo, puedes haber sido tú de pequeño o de pequeña. Esa es la realidad cruda de nuestro país. Los últimos 4 años se registran casi 37.000 casos, sin contar los casos que se han registrado el año 2023, que a la fecha van arriba de los 2.000. Es bastante compleja la realidad Ujú. y lo que hay que dejar claro es que quien está encargado de asegurar políticas de prevención, porque ese es el mandato de la ley 348, políticas de acceso a la justicia y además políticas de reparación integral para víctimas, es el Ministerio de Justicia en coordinación con otros ministerios. No están haciendo su trabajo. Desde el año 2020 yo vengo insistiendo con que se incremente el presupuesto del órgano judicial, el presupuesto del Ministerio Público y el presupuesto del Ministerio de Justicia. En los 3 casos específicos de los que te hablo, del momento que yo asumí como senadora, que es noviembre de 2020, a la fecha, ese presupuesto solamente se ha reducido, lo que no permite que se avance de manera integral a favor de las víctimas. Entonces, mi premisa principal hoy es que el gobierno no realiza acciones efectivas para colaborar con las víctimas y tampoco realiza acciones para que no exista este tipo de delitos en el país. Dicho esto, podemos entrar al análisis específico de la ley. Lo que ha hecho el gobierno es, nosotros presentamos el proyecto de ley número 118 en la Cámara de Senadores en mayo de este año. Ujú. Nuestro proyecto, como el proyecto que presentó el gobierno, tiene la intención de adecuarse a la normativa internacional. Es decir, nosotros nos hemos adecuado a las recomendaciones de la CEDAW, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la sentencia Angulo Lozada contra el Estado boliviano. Ujú. Todos estos elementos han hecho que nosotros planteemos una ley que elimina el delito de estupro, modifica el delito de violación e introduce el delito de violación incestuosa. Después de que estalla el conflicto del Colegio Juan 23, el gobierno agarra nuestro proyecto de ley, sin consulta, por supuesto, porque ellos no consultan nada, copian nomás, agarra nuestro proyecto de ley, le hace unas modificaciones a la rápida e introduce estos temas de la Comisión de la Verdad, la cuestión de los 14 años, la retroactividad de los delitos de violación, etcétera, cosas que en un principio, diría yo, una comisión de la verdad con las características como las que plantea el gobierno solamente beneficia a los políticos que son parte de esa comisión y no beneficia a las víctimas. Una comisión de este tipo, lo hemos recalcado en muchas ocasiones, tiene que tener gente notable, proba, Ujú. conocedora del tema, sobre todo en normativa internacional y nacional, para evitar revictimización. Se tiene que trabajar con enfoque de género y, por supuesto, tiene que favorecer a una política de reparación integral, pero sobre todo tiene que terminar con conclusiones claras en términos de prevención para que ya no pasen estos delitos. Ujú. Lamentablemente no se lo ha planteado de esa manera y tampoco se han sentado a dialogar con nosotros, a pesar de que tienen la posibilidad de hacerlo, para poder encontrar puntos en común que nos permitan avanzar en una normativa adecuada. El rechazo se sustenta en todas las observaciones que hemos hecho a la normativa, pero sobre todo nosotros queremos dejar muy claramente establecido que estamos del lado de las víctimas, las conocemos, trabajamos con ellos, no solamente con las víctimas del Colegio Juan 23, sino venimos trabajando con estos casos desde el primer día que asumimos la legislatura y lamentamos que la politización de una ley que es necesaria para el país determine el rechazo en la Cámara de Diputados, pero tenemos la posibilidad de seguirla trabajando en el Senado con el proyecto de ley 118. ¿Cómo avanzaría esto entonces, senadora, en la Cámara suya, en el Senado? ¿Cuál es la propuesta? ¿Se ha avanzado en algo? ¿Han trabajado de repente con otras comisiones? Cuéntenos eso. Mira, hemos trabajado para que nosotros hagamos el proyecto de ley, Antonio. Nosotros hemos hecho una serie de reuniones con sociedad civil. Yo he viajado casi todo el país para reunirme con sociedad civil.
Hemos trabajado con agrupaciones que trabajan directamente con las víctimas, varias víctimas nos han pedido reuniones, hemos atendido sus casos específicos, conocemos el tema a detalle, lo conocemos a fondo, conocemos lo crítico de esta realidad. Por eso justamente presentamos el proyecto de ley. Lo que no incluye nuestro proyecto de ley son temas como la Comisión de la Verdad, la posibilidad de políticas de reparación integral, casos específicos de pederastia. Esos no están incluidos, lo podemos incluir en el proyecto de ley 118, sin duda, sin manipulaciones políticas. Eso es lo que hay que dejar claro, porque el gobierno tiene dos tendencias que a mí me hacen mucho ruido en la cabeza. Tendencia número uno, nula posibilidad de diálogo. O sea, no les da la gana de sentarse a dialogar y encima te sacan barrabasadas como el día de ayer Nadia Cruz, que nos dice que no tenemos propuesta y no conocemos normativa. Cuando me llamaron ayer, tengo que ser honesta, Rubén y Antonio, yo pensé que iban a decir que Nadia Cruz quería debatir en este espacio. Yo estaba feliz, dije, bueno, pues lo vamos a enseñar a Nadia Cruz. Bueno, ella no ha aceptado el debate conmigo en ningún espacio, a pesar de que hemos insistido en ello. Espero que ella se pueda sentar a discutir estos temas porque conozco a fondo la normativa y hemos trabajado en base a esa normativa para sacar un proyecto de ley. El segundo tema, fuera de la falta de diálogo y de consenso que tiene este gobierno, porque están acostumbrados a atropellar, es que ellos copian las cosas para hacer mamarrachos. Y no se puede trabajar así. O sea, ¿cuándo vamos a dejar de tener leyes parche? ¿Cuándo vamos a tener que empezar a tener acciones concretas? Oye, ellos tienen pues la plata. Ellos tienen la plata, tienen el equipo, están en poder y no les da la gana de hacer nada por las víctimas. Con datos yo les puedo demostrar que no les da la gana de hacer nada por las víctimas. Entonces esas dos cosas a mí me generan mucho ruido. La ruta crítica, uno, se puede plantear la reconsideración en la Cámara de Diputados. No creo que eso tenga éxito, necesita más de 2/3. Dos, podemos trabajar en el proyecto de ley del Senado haciéndole las modificaciones pertinentes. De nuevo, sin politizar y sin darle beneficio a los políticos, porque esto se trata de las víctimas, no de los políticos. Y a nosotros nos interesa darle a las víctimas políticas de prevención adecuadas para que no pasen estos delitos nunca más, acceso probo a la justicia, una justicia independiente que mientras esté el MAS no se logra, y políticas de reparación efectiva. Esa es nuestra tarea y es nuestra lucha de siempre. Estamos ahí presentes y sepan las víctimas, estamos de su lado, siempre lo vamos a estar. De todas maneras, senadora, debe ser uno de los temas que no termina de cuajar y consiguientemente no se aprueba en la Asamblea Legislativa. Nosotros la semana pasada habíamos emitido una hipótesis en ese sentido. Primero, hay divergencias en cada fuerza política, hay bloques. En el caso de su alianza política el otro día, Marcelo Pedrazas decía que somos entre los enamoradores y los adultocentristas, por ejemplo. En el MAS ya sabemos las facciones, creemos en tres, esta fuerza partida en tres. Entonces, por un lado hay bloques, no fuerzas políticas. Segundo, la crisis del movimiento al socialismo está terminando de afectar al funcionamiento de la Asamblea Legislativa y a la aprobación de estas leyes. Tercero, hay órganos externos como el órgano judicial o el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en el caso de las elecciones judiciales, no terminan de permitirle a la Asamblea Legislativa legislar. ¿Considera este fenómeno parte de este problema grande, senadora? Mira, yo en el caso de Comunidad Ciudadana respecto a esta ley, yo quisiera decir que es algo que hemos discutido, hemos generado espacios de debate, hemos convocado expertas internacionales y nacionales para poder ver el tema a fondo. No hay una cuestión de fondo que te permita decir estamos en contra de la ley, estamos en contra de la politización que se ha hecho de esta ley. Ese es el tema de fondo para nosotros. Más allá de eso, por supuesto que todo lo demás que has mencionado, las divisiones internas, el MAS, etcétera, tienen que ver. Y yo quiero aprovechar tu reflexión para acotar que mientras el MAS esté en el poder, esta es la realidad. Es que el MAS, Rubén, ha generado un ejercicio perverso. Lo perverso es cambiar la justicia a la gente para tener poder tú. Cuando tú le quitas la justicia a la gente para poder tener poder, esta es la consecuencia. Falta de gobernabilidad, un órgano judicial que está encaprichado en hacer todo lo posible para quitarle competencias a otro órgano que es la Asamblea Legislativa, lo que se traduce en un intento de desestabilidad, por supuesto, para la propia Asamblea, porque somos un órgano independiente. Esto es crítico. En ningún país del mundo tú tienes un órgano judicial que permanentemente le va quitando atribuciones y competencias a la Asamblea Legislativa, lo que es un indicador muy serio de autocracia en este país. O sea, no existe la posibilidad hoy de hablar de democracia. Aprovecho la profundidad de los puntos que tú has tocado para establecer que mientras no existe una democracia plena en este país, lo que no va a pasar mientras esté el MAS en el poder, avanzar en materia de derechos humanos es inviable.
Porque cuando no existe democracia plena, no existen instituciones sólidas, no existe independencia de poderes y menos existe acceso a la justicia. Y eso es lo que le ha privado el más a la gente, tener acceso a una justicia proba e independiente. Senadora, si me permite volver un poquito a los puntos, a los detalles de la ley, y ya que usted la nombró a la viceministra Nadia Cruz, ella dijo ayer acá mismo de que percibe que uno de los factores por los cuales se ha frenado esta ley es que en la oposición, en concreto en Comunidad Ciudadana, habría cierta cercanía con la Iglesia Católica en este caso, y que hay un poder allí que tiene la Iglesia Católica y que de repente tendría algún tipo de vínculo con Comunidad Ciudadana. ¿Se puede dar esto de repente por algún asambleísta por ahí o algo parecido? ¿Usted notó? ¿Qué dice al respecto? De ninguna manera nosotros vamos a defender a gente que cometa violaciones. No vamos a defender ni a nuestros asambleístas, no vamos a defender a la gente cercana a nosotros, no vamos a defender a la iglesia, no vamos a defender profesores, no vamos a defender familiares. Es, insisto, nuestra causa de vida. Yo he demostrado, porque la gente lo sabe, puedes preguntar a quien quieras, la gente sabe, yo estoy totalmente en contra de que se defienda a violadores. A los violadores los denuncio yo y exijo en esta asamblea que se los retire. Se los retire. El MAS los protege. El MAS los protege, empezando de su jefe Evo Morales. Protegen pedófilos y violadores. Eso es una práctica a la que nosotros no estamos acostumbrados. Yo respeto, por supuesto, la libertad religiosa. Cada quien tiene la libertad de tener la fe que desee. Nosotros de ninguna manera, y yo rechazo categóricamente esa afirmación. No estamos defendiendo a ningún violador ni pederasta. No lo vamos a hacer. Es más, en el momento en que nosotros nos enteramos que existen este tipo de casos, los denunciamos empáticamente porque a los violadores y a los abusadores se les tiene que dar cárcel, porque lo que están cometiendo es un delito. Y este es un delito muy sensible. Este es un delito demasiado sensible. Te roba el alma, te quita el alma. Y nosotros no podemos permitir que eso siga pasando. Voy a ser demasiado empática en esto. Si alguien protege violadores en este país, es el movimiento al socialismo. Si alguien tiene violadores en sus filas, pederastas, pedófilos, es el movimiento al socialismo. Y mientras el movimiento al socialismo no le asegure acceso a la justicia a la gente, estos crímenes van a seguir sucediendo, las estadísticas van a seguir aumentando y ya no van a ser 1 de cada 3 niños los que sufren violencia sexual, van a ser 2 de cada 3 niños, como es el caso de las mujeres, que 2 de cada 3 mujeres han sufrido algún tipo de abuso sexual en su vida. Eso es complejo. ¿Qué hacemos al respecto? Me parece, tenemos que dejar de lado la pelea política para entender que Bolivia necesita una democracia plena, pero de nuevo, mientras el MAS esté en función de gobierno, esto no va a pasar. Por eso estamos construyendo una alternativa seria y sólida para que el pueblo boliviano deje de votar a la oposición al MAS, es decir, lo contrario al MAS, y tenga una alternativa de construcción de patria a la que pueda apoyar. Senadora, ahora mientras tanto, ¿qué hacemos? Entiendo su posición de que es difícil, seguramente lidiar contra el MAS es una fuerza, por más divididos que estén, es pues un bloque presente ahí, pero no podemos dejar esto ahí, no podemos dejar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes sin normas que los protejan. ¿Cómo avanzamos? Porque tenemos que seguir, seguramente usted concuerda con nosotros, tenemos que seguir en la lucha y usted seguramente va a continuar. ¿Cómo hacemos para, ya lo dice bien usted, de repente en la Cámara de Diputados va a ser bien difícil que se reponga este proyecto, pero hay otro, lo tiene usted, lo va a trabajar, lo va a presentar. ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante, senadora? Bueno, nosotros ya lo hemos presentado en mayo, ¿no? El gobierno se ha encargado de que eso esté trancado allá, eso es responsabilidad del gobierno, pero más allá de los proyectos de ley, porque Antonio, de nada nos sirve tener la ley perfecta. Tenemos normativa brillante, la ley 348 es altamente efectiva. 13 años han pasado desde que se ha promulgado esa ley, ¿y qué ha cambiado en la vida de las mujeres? Nos siguen matando, nos siguen violando, nos siguen maltratando, tenemos violencia económica. O sea, la ley, una ley, el papel no cambia la realidad de la gente. Las acciones concretas, la plata cambia por la realidad de la gente. Que el gobierno le meta plata, tanto le interesa a la niñez, los invito, los exhorto, modifiquemos ese presupuesto general que han presentado a la Asamblea, metámosle más plata a las fiscalías especializadas, metámosle más plata al órgano judicial para que de una vez capaciten a los jueces con enfoque de género, invirtamos en políticas de prevención. ¿Cómo vamos a prevenir? ¿Cómo vamos a prevenir que este tipo de delitos dejen de pasar? Eso está en manos del Ejecutivo. Nosotros les hemos hecho recomendaciones 100 millones de veces. Yo he tenido a los ministros enfrente, los he increpado respecto al mal uso presupuestario. Ahí está. O sea, el desafío es social, sin duda, pero la obligación es estatal. Hoy quien está en función de gobierno es el MAS y quien tiene el toro por las astas es el MAS. Quien tiene la responsabilidad económica y de competencias constitucionales para actuar en este momento, ahorita, sobre el pucho, es el movimiento al socialismo.
3 años no lo han hecho, yo veo muy difícil que lo hagan. Es más, el año pasado, que era el año de la despatriarcalización, Marianela Prada ha contratado 40 tipos o tipas para hacer nada, 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 no ha pasado nada en este país, nada, 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 nada. Y tienen que pasar cosas como la de Richard Choque, que es encontrar un feminicida y violador en serie, o cosas como las del colegio en Juan 23, para que este gobierno diga, uta, estamos en problemas, hay que hacer algo. No, pues, tómense las cosas en serio. El compromiso con la niñez es un compromiso de vida. Y si no están a la altura para atender las necesidades del país, háganse un lado, váyanse, váyanse. Yo sé que se van a ir, el 25 seguro se van, pero mientras tanto dejen de perjudicar a la gente y el poco tiempo que tienen, pónganse las pilas, modifiquen presupuestos y trabajemos de verdad en una causa que es la causa de todos los bolivianos.